Y otras personas que, eh, eh, pues por la dificultad del trabajo no van a llegar a los 62, ni siquiera a los 62 años, que es la edad actual de retiro. Entonces, esta reforma va a impactar a las y los trabajadores, va a impactar más fuertemente a las trabajadoras porque hay una doble forma de impacto y de medir la jubilación. Se mide hasta los 64 años para jubilarse o también un determinado número de trimestres cotizados. Entonces, para muchas personas que empezamos a trabajar tarde, legalmente, eh, podremos llegar a los 64 años y aún así no vamos a tener todos los trimestres. Entonces vamos a tener que trabajar hasta los 67, 70, 75, imaginando que podamos trabajar a esas edades. Eh, eh, si no, pues las mujeres por el tema la licencia de maternidad, que aquí es licencia parental o de padres, madres, nada más que en general por la diferencia de salarios suelen ser las mujeres las que toman la licencia. Eso retrasa también los trimestres, no están comprendidos en los trimestres para la cotización. Eh, Impacta a las personas que tienen alguna discapacidad, impacta a personas que les cuesta trabajo encontrar empleo por precariedad o por otras condiciones. Entonces, eh, el efecto es inmediato porque supuestamente se va a llegar a los 64 años en 2027, pero ya se empieza a aumentar un trimestre. Entonces, las personas que ya se iban a jubilar, digamos, en julio, van a tener que esperar 3 meses más para jubilarse. Y como sabrán, cuando ya se acerca la hora, el tiempo pasa más lento. Entonces, cuando estas personas ya estaban pensando jubilarse en un momento y les añaden 3 meses más, pues es un impacto muy fuerte para su, pues ya empezando por su paz mental, pero también el impacto económico, organización familiar, etcétera. Eh, sí, entonces también provoca esto una baja del monto de las pensiones, porque no todo el mundo se jubila al final de la edad de jubilación, incluso ahora son 62 años, pero muchas personas se jubilan o dejan de trabajar a los 55, 60 años por las condiciones de dificultad del trabajo, penibilidad, eh, y más se alarga la edad de salida a la jubilación, menos dinero te toca si te retiras antes. Entonces, si ahora retirarse a los 60 años era retirarse 2 años antes de tu jubilación, bueno, si antes era así, ahora con los 64 años, si te retiras a los 60, pues son 4 años antes. Entonces eso también reduce la cantidad, que es muy mínimo. Bueno, esa sería más o menos la respuesta aquí. Y sí, perdón, Sí, gracias. sí sería todo. Gracias. Entonces, pasemos entonces a la segunda. eh, y es en los meses desde la presentación del proyecto de ley en cuestión, el 10 de enero del presente año, millones de personas se han manifestado en contra de su promulgación, tomándose las calles en acción de protesta y o entrando en huelga en sus lugares de trabajo. ¿Qué actores individuales y colectivos han mostrado aceptación o rechazo y por qué? Y la reforma del sistema pensional francés, ¿a quienes desfavorece o a quienes beneficia? Bueno, la última parte creo que respondí la parte de a quienes desfavorece y ahorita entro sobre a quienes beneficia. Eh, a diferencia de otras protestas de los últimos años,
eh, en un momento en el que se creía que el sindicalismo pues estaba de capa caída y con perdiendo de cada vez más aceleradamente personas afiliadas. Eh, Desde el principio fueron los sindicatos los que empezaron a prender la manifestación. Algo que es inédito es que, bueno, inédito no, pero algo muy importante en esta época y sobre todo en las últimas décadas, es que se creó una unidad sindical con los sindicatos que incluyen incluso a los cuadros de las empresas y a sindicatos de ¿cómo decir? Hasta sindicatos que son casi patronales se opusieron. ¿Por qué? Porque la gente de la base presionó a sus líderes para tomar posición contra la reforma desde el principio. Entonces, se, entonces, si desde los primeros momentos de la movilización son los sindicatos los que mostraron su liderazgo. Al principio, la France Insoumise, la Francia Insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, no sé si han escuchado de él como la izquierda partidista francesa, intentaron imponer también fechas. Los sindicatos decían, el 7 de enero hacemos una manifestación y la Francia Insumisa decía, el 9 hacemos otra. Entonces, eso tiene implicaciones un poco en quién va a llevar la voz cantante de las protestas, pero rápidamente se vio que no tenían la misma fuerza de convocatoria la izquierda partidista como los sindicatos. Entonces, las manifestaciones y las marchas de los sindicatos fueron creciendo. Eh, También algunas partes de la extrema izquierda francesa, digamos, cercana al trotskismo, pero también desde ciertos ámbitos anarquistas de lo que acá le llaman autónomos, que tiene que ver más bien con autonomía de organizaciones grandes como grupúsculos. eh, Intentaron como cortocircuitar, crear cortocircuito en la organización de las grandes marchas del liderazgo de los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos tienen por lógica, los más grandes, funcionar por ramas, por rubros. eh, por ejemplo, la energía, los metales, la metalurgia, la educación. Y estas querían hacer como asambleas largas, multiprofesionales, pero con cientos de miles de trabajadores al mismo tiempo no es posible hacer esas asambleas. Entonces, como al final, como queriendo presentarse como muy democráticos haciendo asambleas, estaban queriendo hacer cortocircuito a las organizaciones sindicales que desde la base tienen núcleos que se van federando, etcétera, etcétera, y que llegan a tomar decisiones. Y como decía, incluso sindicatos asociados a los patrones, por las propias bases, les impusieron hacia la izquierda eh, estar en contra de la reforma. Entonces, como que es una posición un poco inútil en este momento y que sumó poco. Eh, la población sostiene masivamente las movilizaciones en los sondeos de opinión, en la televisión, cuando entrevistan en la calle, etcétera. Pero a la hora de hacer huelga, que ha sido como la misión de los sindicatos, si bien las marchas en las calles han sido muy numerosas y han llamado mucho la atención, varios millones, en algunos momentos hasta se habla de 6 millones, al mismo tiempo 4 millones en Francia. Eh, Igual, vamos a decir una media de 1,5 millones de personas al mismo tiempo en toda Francia manifestándose. El impacto que tienen las huelgas es mucho más importante, porque aunque es un impacto mediático fuerte las marchas,
las huelgas son un impacto económico que afecta a los patrones que son los que están imponiendo esta reforma. Y aquí llego a quiénes son los beneficiados, pues son ellos, porque se habla de un déficit de 14.000 millones de euros para 2027, me parece. O sea que ahora actualmente está en déficit de 10 u 8 mil millones de euros. Pero se le perdonan de impuestos al año 200.000 millones a las empresas, de forma indiscriminada y sin criterio, nada más así, porque hay que perdonarles impuestos para que sean el país más competitivo. Entonces, un año de poner unos criterios más equilibrados para la condonación de impuestos permitiría recuperar pues lo que se quisiera, porque ahí hay 200.000 que son perdonados y solamente faltarían 14 en 5 años, en 4 años. Entonces, eh, esto cambia el foco y en lugar de, decían en varios medios, en lugar de pedir a los 40 hombres más ricos de Francia que pongan esos 14.000 millones que los tienen y que no les reduciría gran cosa, de hecho el hombre más rico del mundo ahora es un francés, en lugar de pedirle a esos 40 que pongan los 14.000 millones, le están pidiendo a otros 60 millones que trabajen 2 años más. Ese es el problema de fondo de la reforma y a quién beneficia y a quién afecta. Sí, gracias. De hecho, unos elementos muy valiosos de la lectura que tienen que ver con la manera en que se plantean los problemas fiscales del Estado. Eh, Aquí también sucede y sucedió pues en las campañas presidenciales para las últimas elecciones. Eh, Hubo mucho debate y discusión sobre el tema de reforma pensional, eh, y de otras reformas en lo que tiene que ver con Hacienda, en lo fiscal, porque se suele hablar de huecos fiscales o de problemas de financiación del Estado. Eh, y bueno, y lo importante que mencionas es quiénes más o menos se supone deben pagar esos huecos fiscales. ¿Sí? Eh, y qué significa entonces decir que un sistema es insostenible, como que el sistema de pensiones es insostenible. Y si precisamente por qué, porque quién lo mantiene más o menos es una importante observación. Pues. Pasando a la tercera pregunta, tiene que ver con este punto y es, ¿qué repertorios de acción han sido desplegados en la acción de oposición y protesta del movimiento popular? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado francés a estos repertorios de acción, a estas acciones? ¿Cómo compararían el accionar político de los y las protagonistas del momento actual? Estudiantes, desempleados, desempleadas, personas de mayor edad, asalariados, etcétera, con la movida de los chalecos amarillos del 2018 y con la de pasadas intentos de reforma o exitosos, de hecho, también, como del 2010. ¿Cómo compararías este momento con los anteriores momentos y más o menos qué acciones pues sí, han efectuado los distintos participantes y las participantes del momento actual? Sí, vamos a decir que hay 3 momentos de, del- de la lucha contra esta reforma. El primero viene a ser cuando se anuncia, supuestamente tenía que ser negociada entre, bueno, dicen que hay una diferencia, tenía que ser consultada, porque hay 2 formas. Unas reformas tienen que ser negociadas con los actores sociales. Actores sociales son sindicatos, patrones y gobierno. Bueno, sindicatos y patrones son los actores sociales y el gobierno es el que consulta o el que negocia. Pero la reforma de pensiones, hicieron una reforma en el 2017 para que esta tuviera que ser solamente consultada, pero no negociada, porque la negociación obliga al gobierno a negociar con los sindicatos. Entonces, bueno,
hicieron 5 meses de consulta en lugar de 4, así que dieron un mes más para, a fin de cuentas, imponer lo que querían. Al principio la propuesta eran 65 años, entonces al decir 64 ya hicieron se dieron mucho, se dieron 365 días, entonces bueno, ya teníamos que estar agradecidos. Eh, en ese momento se empiezan a tratar de construir movilizaciones masivas en días puntuales y también se intenta construir un movimiento de huelga de preferencia reconductible, porque en general cuando se hacen manifestaciones se hace se depositan aquí se llama depositar como el preaviso de huelga y al otro día ya las personas se manifiestan y de si todo el mundo quisiera hacer huelga, podría todo el mundo hacerlo. El problema es ese que la gente apoya en la opinión, pero en los hechos, en parte porque el salario es precario y en parte porque no quieren mostrarse como muy comprometidos en el trabajo, en parte porque las negociaciones salariales aquí en muchos rubros son individuales. Tú negocias tu salario con tu superior inmediato, eh, y era en esa época de negociación salarial, muchas y muchos trabajadores no quisieron mostrar como mucha combatividad. Eh, entonces, bueno, esa es como la primera etapa. Pero hubo mucha opinión pública y de hecho cuando se iba a votar la reforma en las diferentes cámaras, eh, los días antes ya se estaba como barajeando quién iba a votar por y quién iba a votar contra, e incluso los que se suponía que iban a votar por, era tanta la presión que ya habían varios diputados, por ejemplo, de los republicanos, que es un partido de derecha, que ya estaban dudando si votar por o contra, y eran votos necesarios para que la reforma pasara. Entonces, unos días antes de que fuera votada, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, impusieron un artículo 49.3, se llama, que dice que no le importa lo que diga las cámaras, el presidente decide y impone su reforma. Entonces eso fue muy mal visto tanto por los legisladores, legisladoras de todos los partidos, incluidos el partido del presidente, por ministras y ministros del actual gobierno. Eso ya se supo en los días después, pero sobre todo por la población. Entonces, las primeras manifestaciones eran 800,000, 900,000. Después del 49.3 se volvieron manifestaciones de 2, 3, 4 millones de manifestantes. Entonces fue la imposición, el pasar encima de la supuesta democracia, que ni siquiera eso respetaron y que alteró a mucha gente y que hizo entrar en el movimiento a los jóvenes y las jóvenes también, porque lo vieron como muy agresivo. Eh, las huelgas fueron reduciéndose, cada vez hubo menos huelguistas. Entonces este es el segundo momento cuando empieza el 49.3 y aquí ya empieza a haber pues más eh, acciones menos convencionales, digamos, de protesta sindical, cortes de luz a diputados y senadores, a sus casas de parte del sindicato de la energía, o los recolectores de basura de París pues dejaron de recolectar basura y la capital se volvió un nido de ratas, aparte de los que gobiernan, pues las ratas que circulaban en la calle. Y eso por nombrar como cosas muy, muy llamativas. También los puertos empezaron a bloquear la entrada de mercancía del extranjero y se pensaba que quizás esa presión iba a hacer que la Suprema Corte pues no dejara pasar la reforma.
Aparte se hizo una solicitud de iniciativa de referéndum que fue rechazada. Hay otra iniciativa que se va a decidir el 3 de mayo. Es como el último momento dentro de las instituciones que podría impedir la reforma. Y además de esto, una vez que el Consejo Constitucional dijo no hay problema, la reforma está bien, corrigieron algunas cosas que además habían pedido la derecha para votar la reforma. La Suprema Corte la sacó para que no estuvieran, entonces la derecha votó por una reforma que no quería, con unas modificaciones que fueron quitadas. Entonces, bueno, eso por pequeña anécdota. Y el tercer momento, después de esta negación de la Suprema Corte, viene a ser que eh, una vez que se promulga la ley a la mala, a cualquier lugar donde va el presidente o van los ministros, hay gente con cacerolas haciendo ruido, hay manifestaciones. Ahora está la ridiculez del gobierno que prohibió salir con cacerolas a la calle. Entonces, bueno, quieren impedir, pero es algo que aquí tienen como elemento hasta nacionalista, porque en la Revolución Francesa ya existían las cacerolas y ya se usaban para protestar. Entonces, en muchas protestas a lo largo de los siglos han utilizado las cacerolas. Incluso algunos hablan que desde la Edad Media. Pues bueno. Eh, la diferencia con el movimiento de los chalecos amarillos era que era un movimiento afuera de los sindicatos y a veces hasta antisindicatos, eh, que no era masivo, sí era sostenido por una parte de la población, pero sus integrantes eran muy heterogéneos, había gente de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, eh, y con unas demandas que no, digamos que no estaban articuladas de ninguna manera coherente. No quiere decir que no eran buenas demandas, simplemente no había una cohesión del movimiento y de hecho no duró mucho para que existieran varias coordinaciones de chalecos amarillos, unas peleadas con otras que se oponían en lo que estaban pidiendo. Aquí se trata de un movimiento que ha sido organizado desde el sindicalismo, que igual organizó personas desde la derecha hasta la izquierda, pero sobre una base como un objetivo concreto que ha redundado en mucho beneficio para los sindicatos también, porque se tenía entendido después de los chalecos amarillos que el movimiento sindical estaba muerto, que ya la protesta no podía surgir del movimiento sindical y que ya no podían participar. Actualmente con las protestas, pues se vio que los sindicatos tienen capacidad de movilización. Mucha gente se ha estado sindicalizando en estos últimos meses y además están llevando a cabo acciones que son calificadas de sabotaje y hasta hay reportajes en la radio que hablan de que los sabotajes son herencia del anarcosindicalismo en la CGT desde 1800 y tantos. Entonces, vienen a ser elementos interesantes a jugar y a radicalizar, o sí, también radicalizar también el movimiento sindical, porque se veía el sindicalismo como simples instrumentos de negociación de salarios y de condiciones de trabajo, y vuelven a tener esta importancia de interlocutores entre el capital y el Estado y la sociedad. Entonces, o más aún vienen a mostrarse como la sociedad organizada. Gracias. No, muy chévere. Igual esa pregunta con un poco de aristas y elementos. Quizás sobre eso luego surjan preguntas más adelante para el momento de preguntas, pero entonces sigamos con la siguiente, que es la cuarta pregunta, pues el cuarto punto de preguntas de cinco. Y es ahora que este evento pues lo planteamos en ocasión a la conmemoración anual del Día
de las trabajadoras. Eh, Nos interesa hoy saber sobre las huelgas, o sea, en específico sobre las huelgas, te has hecho mención, pero ahora solo sobre eso, que a lo largo de estos 3 meses han tenido y todavía tienen lugar. Entonces, ¿qué sectores están en huelga en el momento? ¿Qué efectos han tenido las huelgas relativo a la coyuntura general y relativo a sus luchas particulares? Y consideran importante este momento de cese de actividad laboral para la defensa de los derechos adquiridos por la clase trabajadora en su histórica lucha contra la explotación capitalista. Ay, son muchas cosas. Eh, bueno, como decía, como más visibles han sido las huelgas a nivel nacional, son las de la electricidad. Algo que es importante con esas huelgas es que hacen cortes muy selectivos, es decir, toman mucho cuidado y por eso, digamos que desde nuestra organización, la Unión Comunista Libertaria, apoyamos el sabotaje siempre y cuando sea realizado por las y los trabajadores concernidos por eso. Es decir, cuando después de aprobar la reforma, Macron iba a hacer hizo una toma de palabra en la televisión, en todos los canales, para como cerrar la página y pasar a otra cosa. Y hubo un llamado a hacer un cortocircuito de la transmisión, apagando y encendiendo rápido la luz a la misma hora que empezaba la locución para hacer un disturbio en la corriente eléctrica y cortar la luz de manera, pues, con la participación de todas y todos los ciudadanos. Nada más que los sindicatos de electricistas alertaron que eso iba a hacer que los hospitales, que las farmacias, que las cadenas de aprovisionamiento iban a perder la cadena de frío y que pues eso iba a poner en crisis a toda la gente y que iba a causar muchos muertos. Entonces, como que eso es algo importante que el sector sindical muestra cómo puede favorecer una reorganización de la sociedad, cómo puede organizar, cómo se puede organizar la sociedad en los sindicatos para llevar a cabo protestas efectivas, eficaces y que pongan el peso del lado correcto, que paguen los que tienen que pagar. Y en este caso, por ejemplo, cortaron la luz a barrios ricos, por ejemplo, que le han cortado la luz a Macron en cada visita que hace. Y también pasa en las localidades, por ejemplo, aquí en Grenoble, en la universidad, hubo una expulsión de un edificio que los universitarios, las universitarias estaban tomando y los electricistas cortaron la luz de la oficina de la dirección. Después hubo otras personas que cortaron otros cables por su cuenta y eso provocó que hubiera problemas para las y los estudiantes. Pero cuando lo hacen los sindicatos va dirigido a las personas que va a afectar. Hubo huelgas también, como decía, en los puertos. Algo que ha sido muy complicado es que hay sectores que históricamente hacen huelga y la huelga es perder salario. Entonces, hay sectores que generalmente hacen huelga prolongada que afectan mucho, que suelen ser los transportes, que suelen ser, pues sí, generalmente los transportes, también las refinerías, eh, pero como que el que más problemas da es el transporte y los puertos y la electricidad. Y hago el énfasis en el transporte porque esta vez hicieron menos huelga y menos seguido, es decir, hacían días puntuales, pero no hacían toda una semana, por ejemplo, porque de alguna manera hay algo aquí que llaman huelga por procuración.
o huelga por mandato, como si la sociedad no hace huelga y mandata a este sindicato a hacer huelga por todos y todas. Entonces, eso hace que los sindicatos que generalmente hacen huelga se sientan abandonados y que pierden dinero y tienen unas cajas para pedir dinero y donaciones, no reciben lo suficiente para pagar los días perdidos y cargan solas y solos con el peso de echar abajo las reformas o de pelear con el gobierno y con la subsecuente represión bajo otros pretextos a sus estatutos. De hecho, ha sido uno de los sindicatos, el sindicato de transportes, que ha perdido más en los últimos meses con reformas a sus estatutos, incluida la jubilación. Entonces, por un lado, sí refuerza a los sindicatos y las huelgas hacen avanzar. Por otro lado, la falta de apoyo de la población y el derrotismo también que había en el principio juegan contra la fuerza de los sindicatos, porque a fin de cuentas un sindicato son personas y las personas pues se ven influenciadas por sus necesidades materiales y lo básico para subsistir. Entonces, mm, eh, regresando un poco a la pregunta, si los sectores en huelga actualmente ninguno. Eh, Desgraciadamente se pasó de una huelga de reivindicación a huelgas de expresión de la cólera, y el problema es que esas huelgas de expresión de la cólera sirven como la válvula de escape, pero no generan una relación de fuerzas que permita mover la- el tablero a favor de las y los trabajadores, pero sí hace que la gente sienta que se expresó y que baje después la conflictividad. Eh, es es un momento importante, sí, en la lucha de clases, porque se ha mostrado una vez más y claramente quién está contra quién y quién está con quién. Es decir, cómo el gobierno está con los patrones y los patrones y el gobierno están contra el pueblo. Queda clara la injusticia, queda clara la falta de democracia. Hubo algo que no hablé de la represión de la parte del Estado a las manifestaciones, incluso como decía, hay hasta ocupaciones universitarias que son desalojadas y son desalojadas por la fuerza pública, por cuerpos de granaderos, equivalente más o menos. Eh, Al mismo tiempo, ha habido muchas luchas que han querido, esa es otra de las partes complicadas, porque puede haber dos lecturas. Por un lado, las luchas locales se suben al movimiento global para impulsar, pero al mismo tiempo están en trampa en si hacemos huelga el día de la huelga de todo el mundo, nuestra reivindicación no se va a notar, entonces hacemos huelga en otro momento. Entonces ha habido como, por una parte, algunas personas, bueno, algunos sindicatos sindicatos locales que hacen huelga el mismo día y que tratan de impulsar sus reivindicaciones junto con la reivindicación general, y ha habido otros que han debilitado localmente las manifestaciones para impulsar su agenda local. Entonces, es compartido, pero también ha habido elecciones estratégicas. Por ejemplo, tomo el ejemplo de Grenoble porque aquí me encuentro y lo he visto de cerca. Eh, eh, la CGT, por ejemplo, el día de la última manifestación, también se planificaron varias acciones de sabotaje, e incluso bloquear
autopistas, bloquear calles, entradas, salidas en momentos importantes de la entrada y salida del trabajo, etcétera. Entonces hubo la elección estratégica de que los sindicalistas y las sindicalistas fueran a las acciones y eso repercutió en una baja en la presencia en las movilizaciones. La cosa es que los medios no hablaron de las acciones de sabotaje y hablaron nada más de la baja de manifestantes en las calles. Sin embargo, en los círculos patronales impactó más esos días de baja participación en las calles porque impactaron varios miles de millones de euros las acciones de sabotaje. Entonces, es un momento que es una prueba de estrés que creo que los sindicatos han pasado o están pasando. Eh, Va a depender mucho de los sindicatos de lucha, obviamente. Va a depender mucho de que sean completamente democráticos esos sindicatos de lucha, propiamente la CGT y Solidar, porque de su democracia y de su fortaleza en las bases, en las uniones locales y en los sindicatos locales, se puede construir el movimiento necesario sindical para servir realmente de herramienta de cara a una posible revolución. Si se aprovecha bien este momento con la subida de la tasa de sindicalizados, si se aprovecha este momento para formar a esas nuevas personas y que se integren al funcionamiento y a la democracia sindical, se pueden ver cosas interesantes, porque ya se hicieron cosas interesantes también, ocupaciones de fábricas, eh, paralización de empresas, cortes de luz, cortes de suministros de gasolina. Por ejemplo, la gasolina. Se corrió el rumor de que cuando las refinerías hacían huelga, las ambulancias no iban a poder surtirse, ni los policías ni los bomberos. Y era falso. Nadie tenía acceso excepto los bomberos, los policías y las ambulancias. Entonces, bueno, Sí, perdón, me extendí mucho con esta pregunta. igual aportas unos elementos muy, muy interesantes, desconocidos acá, de hecho, y que conectan con la siguiente última pregunta, eh, que tiene que ver ya en concreto con cuál ha sido su participación eh, como anarquistas o como socialistas libertarios eh, en la coyuntura. Cómo piensan que desde el, o sea, cómo piensan, perdón, puede el anarquismo social organizado incidir en las luchas populares actuales frente a un fenómeno de creciente precarización de la vida y un avance de políticas austeras o de corte neoliberal o como sea que las describamos. Pues con toda humildad vemos que nuestro impacto en todo esto, pues es pequeño en el sentido de que estamos hablando de manifestaciones de millones de personas y con cientos de miles de acciones que deben haberse realizado entre cortes de calles, repartir volantes, pegar afiches, grafitear, eh, para crear conciencia y todo, pues podríamos decir que no es un, que somos una gota de agua en un río, no vamos a decir el océano porque tampoco hay que ser tan humildes. Pero lo que sí es que hemos participado a nivel local en nuestras diferentes, donde nos encontramos,
en manifestaciones espontáneas, hemos participado en cortes, cuando hay ocupaciones, generalmente estamos ahí y conseguimos gente que vaya también. Nuestra estrategia como organización es fortalecer los espacios de poder popular y el espacio privilegiado que encontramos en el contexto y en la geografía en la que nos encontramos son los sindicatos principalmente y propiamente la CGT y Solidaridad, que son sindicatos que se consideran en sus estatutos revolucionarios. Entonces, la, ¿cómo decir? Desgraciadamente, para el sindicalismo, las estructuras sindicales están muy debilitadas. Afortunadamente, para nuestra organización, estamos formando personas que pueden integrarse en los sindicatos y generar vida sindical. Eh, Aquí hay algo que se llama Charte d'Amiens, es como una, ¿cómo decir? Como una carta de intenciones que dice que el sindicalismo no debe ser dirigido por partidos políticos. Eh, Nosotros no somos partido político como tal, somos una organización política, pero cuidamos mucho de respetar esto, entonces no imponemos cosas a los sindicatos, pero las personas tienen derecho a participar como ciudadanas, ciudadanos en los sindicatos y en las posiciones que su capacidad y su tiempo les permitan. Entonces, se da la situación de que, por ejemplo, en el sindicato Solidaire, hay una persona dentro del el secretariado que es colegiado, que es parte de la UCL y que estuvo en una reunión con la ministra de que está llevando a cabo esta reforma. Entonces, por un lado, podemos decir, no es la UCL la que está ahí, es un mandatado por su sindicato, pero al mismo tiempo es una persona que es comunista libertaria y que pertenece a la organización, formada en la organización, en una de las organizaciones antecesoras de lo que es ahora la UCL y también en su militantismo sindical. O sea, no podemos negar que tenemos estos cuadros, si se puede decir así, o estas personas formadas o estos elementos. Pero cuidamos mucho que, que no haya una influencia, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de documento donde digamos qué tiene que hacer tal sindicato y qué tiene que hacer el otro sindicato, o qué tienen que hacer las personas que están en un sindicato dentro de ese sindicato. Lo único que sí decimos es que en donde nos encontremos tenemos que luchar porque haya democracia, que haya asambleas regulares, que no haya estrategias para dorar la píldora a las personas. Pues. Eh, Estamos esperando que con todo este movimiento lleguen muchas personas. La verdad es que nos hemos visto también muy beneficiados por este movimiento. En el caso del grupo local de Grenoble, por ejemplo, detuvimos las adhesiones en diciembre y pasamos a hacer reuniones cada fin de semana. Eh, una hora reunión de las adherentes de la UCL y después reunión con simpatizantes de la organización, personas que quieren unirse, que dura lo que tenga que durar, para hablar de cómo va el movimiento social en sus trabajos, etcétera, etcétera. Y aunque detuvimos las adhesiones durante estos meses, ya hay unas buenas decenas de personas que están muy interesadas por integrarse a la organización. Eh, Creemos que esto puede favorecer
y que es un momento importante. Creemos que va a permitir y nos ha permitido formarnos también en el movimiento social. Sabemos que la batalla no es fácil, y que está perdida la batalla, digamos, casi de impedir esta reforma, pero la guerra de clases pues sigue en pie y esa no la hemos perdido y seguimos en la organización. No perdemos de vista ese objetivo y aprovechamos cada posibilidad que tenemos para fortalecer la organización. Eh, no sé si con eso respondo o me faltó algo. No, está bien. Está bien, está bien. Igual, sí, ahí más o menos sería como hasta ahí la cuestión de las preguntas. De las preguntas hacia ti, compañero. Igual, pues les invitamos a las personas aquí presentes. Si tienen alguna pregunta que le puedan hacer al compañero, que se les ocurra sobre algo que se mencionó, algo que no se mencionó, si algo les como que llama la atención sobre lo expuesto. Agradecerte en todo caso bastante por pues, estar acá. Sabemos que está muy tarde allá en Francia. Eh, y pues los aportes, las reflexiones se aprecian bastante. Entonces, nada, pues abrir, pues dejarles la palabra a ustedes para que participen si están interesadas, si tienen alguna pregunta. Yo de pronto quiero preguntarle algo. Sí, dale. Eh, Hola, mi nombre es Robin. Eh, Hola. Hola. Con respecto a lo que, a la observación que usted estaba haciendo en ese último punto de los formatos que se están dando de los grupos para las huelgas, la sectorización de las huelgas, todo esto, que no ha habido como ese empate, ese engranaje, según lo que logré entender, no ha habido ese engranaje, sino ha habido como como una especie de independencia en el modelo de contestar a todas estas cosas que suceden. ¿Qué se está haciendo para esa formación de base? ¿En qué están ustedes participando para la formación de base, para estructurar un modelo más generalizado o más compactado y que no sea tan subdividido en muchos campos? Porque yo pienso que a partir de ahí es donde realmente se deben lograr cosas, es estructurar los modelos de base para que se compacten y hacer tener una unidad generalizada para poder avanzar en ese proceso, porque de alguna forma si están tan subdivididos o caminan cada uno por su camino teniendo ciertas tendencias y tratando de empatizar en unos puntos que sugiere cada modelo de revolución, pues no se va a llegar como tan al fondo de lo que se quiere llegar. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes para compactarse? ¿Ese modelo de formación existe o apenas lo están visualizando para poderlo elaborar? ¿Respondo ahora? ¿Qué ve? O una ronda o una por una. Dale, una por una. Dale, compa. Pues ya responder. Va. Voy a tratar de ser breve para así dar chance. Eh, bueno, yo pertenezco a dos cosas. Una es mi organización política, que es la Unión Comunista Libertaria, y otra es el sindicato. En lo personal estoy en la CGT, Confederación General de Trabajadores y Trabajadoras, o del Trabajo, no me acuerdo.
Así es mi traducción mental. Disculpen la hora, aquí son las 2 de la mañana, entonces mi cerebro no va a funcionar del todo bien. Eh, la cosa es que la UCL son grupos de comunistas libertarios que tenemos un mismo manifiesto, misma estrategia y formaciones en común. La Unión Comunista Libertaria, pues es una organización política donde nos formamos para ser, aquí le llamamos animadoras, animadores, como quienes incentivan la revolución. A diferencia de las vanguardias, no estamos buscando dirigir o decir hacia dónde hay que ir, sino más bien preguntarle a la gente a dónde vamos y ya junto con la gente, porque también somos personas, ir decidiendo colectivamente. Por otro lado, el sindicato es una confederación enorme, eh, tiene ciento, casi 130 años de existencia, o más de 130, voy a buscar bien el dato. Entonces, es un poco más complicado, es un monstruo de organización. Hay, incluso para cuando entras al sindicato es bien difícil de entender a qué estás adhiriendo, porque hay tu sindicato de tu empresa que pertenece a un sindicato de una rama, como decía, energía, comercio, eh, no sé, transporte, etcétera. Pero también hay uniones locales, que son todos los sindicalistas, las sindicalistas de una zona, y departamentales, que son de una zona más amplia. Entonces hay como mucho dentro de un mismo sindicato. Y aparte hay otro sindicato que se llama Solidea, y hay otro sindicato que se organiza de otra manera, y hay otro sindicato que se llama FOSUVEA, Fuerza Obrera, que se organiza de otra manera, que son más o menos, sobre todo FOSUVEA, puede ser combativo a veces no. Eh, y depende del lugar. Entonces, es muy complicado y aunque es Solidea y la CGT por estatuto son revolucionarios, Solidea tiene un componente libertario como más importante, pero la CGT por muchos años fue, aunque hay una carta que dice que hay que respetar la división entre partido y organización sindical, por muchos años estuvo prácticamente dirigida por el Partido Comunista Francés. Entonces, de esa época datan como ciertos vicios de toma de decisiones por lo alto, y de ahí que tengamos una constante, ¿cómo decir? Un constante llamado a la democracia sindical, porque la estructura lo permite, la estructura permite que si hay personas que quieren que la estructura sea democrática, se haga. Estaban obligados por estatuto. No se hace porque no hay nadie, porque son 3 personas que dirigen un sindicato, digamos. Hay 100 adherentes y son 3 personas las que se encargan de hacer vivir el sindicato. Cuando las 100 personas participen del sindicalismo, entonces va a funcionar. Entonces, por el lado de la UCL tenemos formaciones de qué tipo de sindicalismo necesitamos para una revolución. Es decir, creemos que necesitamos un sindicalismo de branche, como de ramas, de rubros, y nos afecta mucho que exista sindicalismo de empresa, porque en el sindicalismo de empresa, en mi empresa, hay otras 3 que están subcontratadas, donde yo trabajo. Entonces, si yo me sindicalizo en mi empresa, las otras 3 que están subcontratadas no están en el mismo sindicato. En cambio, si es un sindicato de rama y necesitamos requisicionar, por ejemplo, todas las herramientas para la construcción, entonces en el sindicato de construcción, desde los que hacen la limpieza y las que hacen la limpieza hasta quienes organizan la distribución de materiales, todo el mundo está en el mismo sindicato y puede reestructurar y reorientar la producción y la distribución, etcétera, etcétera. Entonces, como que esas lógicas sí nos formamos en la organización, pero en el sindicato va a depender, por ejemplo, la nueva eh, secretaria general de mi sindicato viene de un sindicato de estatuto. Es otro tipo de sindicalismo, son
todas las personas que son del mandos en empresas, que tienen un grado de mando, están en ese sindicato. No importa la empresa, no importa todas, nada más importa que seas jefe de otras personas. Entonces, ese es otro tipo de sindicalismo que tampoco nos conviene según nuestra óptica, pero va a depender de la organización sindical. Por mucho que estemos formados en nuestra organización libertaria, comunista libertaria, eh, en los hechos el sindicalismo va a funcionar según los y las sindicalistas quieran que funcione. Y ahí va a depender mucho de qué tanto hacemos propaganda por la revolución, y al hacer propaganda por la revolución, pues la forma más lógica que creemos y más fácil de organizarnos es que los sindicatos no sean tres, sino uno, que es una de nuestras luchas, que Solidea y Fosovea y otro sindicato de profes estén juntos para que sea un solo sindicato y haya una sola dirección. Pero son luchas que van a llevar, pues los congresos son cada 2 años o cada 3, y va a depender los congresos locales, los congresos regionales y los congresos de sindicato y todo. Entonces, se tiene que pensar en tiempos largos, no se puede pensar en lo inmediato. Lo que aprovechamos de movimientos sociales como este, que son inmediatos y rápidos, entre comillas, es la llegada de nueva gente y la politización de los jóvenes y las jóvenes. Y ahí es donde aprovechamos para decir, ven que sí es importante el sindicato, ven cómo sí podemos hacer cosas importantes. Dije que iba a ser rápido, pero es tarde. Gracias, compa. ¿Otras preguntas? ¿Tú tienes una? Dale, sigue. Bueno, Manuel, una pregunta. Digamos, escuchándote también, llego a la conclusión de que el movimiento sindical francés digamos, tiene una fuerza importante de influencia, eh, digamos, llevadas a cabo por diferentes acciones. Mi pregunta va hacia, digamos, el contraste entre digamos, estas organizaciones sindicales francesas con las organizaciones sindicales de Latinoamérica. ¿Sí? Digamos que eh, atendiendo a unas condiciones también específicas, tanto del trabajo como de las necesidades también de los mismos trabajadores, por supuesto. Teniendo en cuenta eso, digamos, ¿cómo se podría fortalecer, digamos, que las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta los contrastes de cada país latinoamericano, porque pues, obviamente en la región somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, pero digamos así a grandes rasgos, ¿qué puedes notar en ese contraste que hay entre el movimiento sindical francés y los diferentes movimientos sindicales en Latinoamérica? Ay, yo soy mexicano de base, Sí, o nací en el estado mexicano. Este, pues el sindicalismo en México es puros sindicalismo, le llamamos charro, que está al servicio de los patrones. total. Entonces, la principal diferencia que veo con el mexicano es que aquí hay sindicatos de lucha. Me tocó estar también en Uruguay un tiempo y veo más similitud, por ejemplo, con PIT-CNT o los diferentes sindicatos de lucha combativos que hay en Uruguay. Eh, Sé que hay intenciones de construir siempre sindicatos en toda Latinoamérica que sean de lucha. Creo que hay cosas a las que nos enfrentamos en América Latina que no se ven mucho aquí, que se empiezan a ver poco a poco, pero no son muy comunes todavía, que es que en América Latina te pueden desaparecer si empiezas a hacer labor sindical o te pueden asesinar. Creo que esa es una diferencia principal que dificulta mucho la construcción de organizaciones sindicales o la democratización de las existentes. Eh, Aquí digamos que el problema del sindicalismo de lucha es que son estructuras abandonadas, que tienes la máquina aceitada, pero no tienes quien la utilice.
Entonces, pues hay otras cosas, por ejemplo, la diferencia en América Latina con el hecho de que las personas, no todo el mundo trabaja y no es tan difícil trabajar por tu cuenta y no estar ligado por un contrato con prestaciones de ley, etcétera, etcétera. Tienes niveles de 30, 40, 50% de informalidad, que aquí existe en cuanto a las poblaciones migrantes, por ejemplo, pero es muy difícil de acceder para los no migrantes, para la gente. Eh, y los migrantes estamos ahí porque no tenemos de otra cuando no tenemos papeles. Entonces, los y las migrantes. Creo que ahora sí que el nivel del desarrollo capitalista también juega. El hecho de que aquí es más industria y cosas de procesar materias primas y que en América Latina es más exportación, que tiene una población rural más amplia. No sé, siento que como que es muy difícil hacer paralelos en cuanto al sindicalismo aquí y allá. Pienso, por ejemplo, que las centrales campesinas en México fueron construidas para servir al partido en el poder y de hecho el partido en el poder en la época, el PRI, pues tenía cuatro ramas y una era la sindical. Entonces, no sé, es un poco complicado. Aquí han tenido la suerte de haber sido sindicatos fundados por comunistas y anarquistas, digamos, más que por partidos políticos respecto a México, por ejemplo, lo que permite que haya ese abanico de opciones que van desde la huelga hasta el sabotaje. No sé si respondo a tu pregunta o no la entendí bien, Eh, pero siento como que es bien difícil hacer paralelos. muy, muy complejo. Digamos que tú hablas de las condiciones también latinoamericanas para, o bueno, de México especialmente, que no permiten que haya un desarrollo, digamos, de las organizaciones sindicales. Pero, digamos, ¿tú crees que es posible, digamos, pues dadas estas condiciones también? Obviamente en Colombia tenemos ese mismo problema de que las organizaciones sindicales están lideradas por, pues bueno, por gente que tranza con los patrones, básicamente. ¿Crees que es posible fortalecer eh, las organizaciones sindicales a pesar de esas condiciones que tú dices? Híjole, quiero creer que sí. Las veces que trabajé fue en México, fue bien complicado porque también va a depender de la ley. Por ejemplo, la ley que había hasta donde me quedé, estás obligado a sindicalizarte en el sindicato mayoritario que hay en la empresa y para crear otro sindicato es una bronca legal. Entonces, ya para empezar por ahí, se puede intentar, yo creo que se puede, pero siento que, que no sé si sea para nada la lectura de la organización. No tenemos una vista o una lectura por el momento de qué podría hacerse en otros lados. Tenemos hasta a veces conflictos de qué es lo que tenemos que hacer aquí, pero personalmente siento que sí se puede, pero es necesario formar antes la masa crítica antes del sindicato, digamos, porque eh, es bien difícil encontrar trabajo y es muy fácil que te despidan. Entonces, empezar con el sindicato tienes que estar ya bien establecido en la empresa, tienes que tener un contrato a tiempo indefinido y tienes que tener muchas amistades adentro para que al menos si te quieren despedir, aunque sea por lástima, se nieguen y hagan algo porque no te saquen.
Es la experiencia que me tocó ver en call center, en restaurantes. Este, sin embargo, veo que lo que sí hay en América Latina y que no hay tanto aquí, son tejido social muy fuerte y que hace que se organice territorialmente la lucha, que aquí es nuevo, por ejemplo. Aquí están empezando a descubrir lo que es el territorio y la lucha por el territorio, porque como hay muchos problemas para obtener minerales ya en América Latina, porque la gente se organiza, pues ya están queriendo sacar los minerales aquí mismo. Entonces hay movimientos contra minas, contra carreteras, y empiezan a descubrir esto del territorio. Pero tienen que construir comunidad. En cambio, allá las comunidades existen, con todos sus problemas, con todas las dificultades y divisiones internas, pero existen. Aquí son individuos. Entonces, no sé si va si la organización deba ir por el lado sindical o no. Yo creo que si hay peso sindical, por ejemplo, en Uruguay, el sindicato de taxistas está súper fuerte. No tiene caso vaciar ese sindicato, por ejemplo, al contrario, fortalecerlo. Donde ya hay fuerza sindical, ahora sí que de ahí somos y hay que aprovecharla lo más posible, porque ahí se pelea con el patrón y ahí se pelea con el capital, cuando estamos en una empresa y hay sindicato. Pero si no, no sé, es mi visión ahora sí que individual, perdón el pronasmo. Sí, gracias compañero. Yo creo que